nombre de la presentación, como ya lo decía José María, es la construcción del paisaje cultural marítimo, el caso de Zacatula, puerto indígena y colonial. Antes de entrar de lleno en materia, yo quisiera comentar que en esta ocasión, bueno, les estoy presentando un panorama general de una investigación que todavía no está concluida. Esta, como ya lo decía José María, es mi investigación de doctorado en la UNAM, en el posgrado de estudios mesoamericanos. Sin embargo, esta investigación, bueno, me ha permitido generar, la verdad, más preguntas que respuestas, pero en este caso busco compartir con ustedes un poco de estas preguntas y estas reflexiones para poder obtener comentarios, observaciones y, bueno, por supuesto, críticas constructivas y toda la retroalimentación que se pueda dar. Bueno, antes que nada, yo quisiera explicar un poco la estructura de la exposición, para que todos podamos ir siguiendo tranquilamente la línea de ideas y de argumentación que he planeado el día de hoy para ustedes. En primer lugar, voy a explicar un concepto teórico-metodológico muy específico, que es el de paisaje cultural marítimo. Porque, como vemos en el título, la palabra o el concepto paisaje viene acompañado de un apellido un poco particular que a lo mejor no es tan conocido para todos. Entonces, en la primera parte voy a explicar de manera muy general a qué se refiere este concepto. En una segunda parte voy a contestarme yo a mí y a ustedes una pregunta que me hago a partir de la definición de lo que es un paisaje cultural marítimo. Y mi pregunta básicamente es, ¿podríamos hablar de un paisaje cultural marítimo en Mesoamérica o en Nueva España? La respuesta es que bueno, yo creo que sí, ¿no? Entonces voy a dar de manera muy concreta un panorama acerca de precisamente la tradición de navegación en Mesoamérica y cuál es la importancia de estudiar este tema, porque eso me va a llevar al siguiente punto. Y el siguiente punto tiene que ver con una reflexión que yo he estado haciendo los últimos años que he estado aquí en la UNAM como estudiante de posgrado, donde básicamente lo que les voy a explicar es un poco un proceso de engranaje, de convivencia de dos tradiciones náuticas, la tradición náutica europea de mar abierto y una tradición náutica indígena, que es precisamente la que ha costado tanto caracterizar, ¿no? Para finalizar con un estudio de caso, precisamente, que me parece que estoy convencida de que es un buen ejemplo de este proceso de engranaje en dos tradiciones, y es particularmente el estudio de un punto sobre la costa del Pacífico que se llama Zacatula. Zacatula, como lo vamos a ver, está en la desembocadura del río Balsas, justamente en los límites entre el estado de Guerrero y de Michoacán, los actuales límites. Bueno, entonces, como comentaba, voy a explicar un poco a qué se refiere la definición de concepto de paisaje cultural marítimo. Antes que nada, sí sería importante acotar que a lo mejor el concepto de paisaje es una palabra como muy sencilla, que todos escuchamos y nos imaginamos algo, pero al mismo tiempo parece ser tan sencilla para comprenderse que es igual de ambigua. Es sumamente ambigua. Es una palabra que en geografía, en historia, sobre todo en la arqueología, que es mi campo, no está claramente definida, ¿no? Entonces, bueno, yo les comparto un poco la definición por la cual yo entiendo paisaje, y para mí el paisaje es una construcción social, que tiene además una dimensión histórica que nos permite aproximarnos al estudio de los procesos dinámicos de interacción entre el hombre y el entorno. Estos procesos pueden ser percepción, modificación, valorización, desde que decimos qué lindo paisaje, qué paisaje tan lúgubre, ¿no? E inclusive la construcción de un paisaje, por supuesto, se da solamente con su recorrido, ¿no? Cuando los caminamos y después los representamos en lo que nos interesa un poco más en este ciclo, los mapas, ¿no? En productos como mapas. Bueno, en concreto, hablamos también de paisaje y le ponemos esos apellidos un poco raros, cultural marítimo, cuando nos estamos enfocando al estudio de sociedades que tienen inquietudes que están vinculadas con sus relaciones con cuerpos de agua. Es decir, ¿qué sociedades se relacionan con los cuerpos de agua? Podríamos decir que todas, ¿no? Pero ¿cuál es la calidad o la cualidad de esta relación? Eso es precisamente lo que nos interesa definir. Entonces, en concreto, el concepto de paisaje cultural marítimo nos permite estudiar a estas sociedades que tienen una relación no exclusivamente con el mar,
porque bueno, en realidad esto tiene es consecuencia de una tradición inglesa, ¿no? De la arqueología marítima, sino todas las sociedades que tienen una relación con cualquier cuerpo de agua, sea lago, río, estero, pantano, mar, ¿no? Pero lo interesante es precisamente que estas sociedades conciben los entornos acuáticos y terrestres como una sola unidad. Contrario a lo que a veces podemos llegar a pensar, ¿no? Que los cuerpos de agua son el límite de nuestros territorios o el final de la Tierra, ¿no? O estos espacios que delimitan las geopolíticas de las naciones o de los países. Precisamente el objetivo aquí es enunciar que las sociedades indígenas en Mesoamérica no concebían necesariamente o exclusivamente el agua como un espacio limítrofe, y que las sociedades novohispanas se relacionaron con esta forma de ver el paisaje también, del paisaje cultural marítimo. Bueno, ahora, por otro lado, precisamente la idea es superar esta idea de que los paisajes, como a veces generalmente tendemos a entenderlo, son estos escenarios estáticos, ¿no? En donde ocurren los eventos históricos o los fenómenos que estamos investigando. Generalmente los paisajes, antes tal vez esto ya está bastante superado, pero durante mucho tiempo, por lo menos en arqueología, el paisaje era este escenario, este fondo, ¿no? En el cual el arqueólogo o el historiador iba, y sobre todo el arqueólogo, iba y excavaba y trataba de explicar un proceso y un fenómeno, ¿no? Entonces encontramos el ejemplo de esta visión en la mayoría de las tesis de los estudiantes, ¿no? Incluyéndome, donde siempre tenemos un capítulo que es el entorno natural, ¿no? Y entonces el entorno natural desvinculado completamente del proyecto de investigación, como un fondo ahí un poco extraño. Entonces, precisamente la idea del concepto de paisaje es superar, ¿no? esta estructura geográfico-descriptiva exclusiva y enfocarse en cuáles son o cómo podríamos definir que una sociedad tiene una relación con un cuerpo de agua. Y regreso un poco a esto, sobre todo porque lo que a mí me interesa es, por ejemplo, entender, pensemos en los mexicas, ¿no? En esta sociedad del posclásico que está muy lejos del mar, ¿no? ¿Podríamos decir que es una sociedad marítima? Tal vez sí, ¿no? Sí. Y que no tiene que ver con y que esa relación que la sociedad mexica tiene con el mar no está explicada a partir de la categoría de la distancia, ¿no? O sea, la distancia no va a explicar esa relación. Entonces tenemos que superar precisamente ese tipo de categorías que de repente nos limitan y entender, bueno, de qué manera la sociedad mexica, una sociedad que además es más lacustre, ¿no? Es más bien lacustre, se está relacionando con el mar. Y ese es precisamente el punto, ¿no? Bueno, ok. Por otro lado, otro aspecto muy interesante que viene de la idea del concepto o del estudio de un paisaje cultural marítimo es el de los medios de transporte. Es decir, los medios de transporte entendidos como estas embarcaciones o estos vehículos, ¿no? Que permiten que el hombre se desplace por estos entornos acuáticos. No solamente nos está hablando de una construcción tecnológica o una adaptación a un medio, nos está hablando de que estas embarcaciones y estos vehículos son productos culturales que facilitan al hombre adentrarse a estos entornos acuáticos, ¿no? Lagos, ríos, mares, etcétera. Y en ese sentido nos lleva a hablar específicamente de una actividad, ¿no? Que es la navegación. Y la navegación en ese sentido yo la entiendo como un proceso de construcción cultural. Es un proceso para construir el paisaje también, en un medio muy particular. O sea, el agua, bueno, quien lo sabe, no es un espacio muy sencillo, ¿no? Ahora, un concepto más, ¿no? Y esto es muy un poquito para ir articulando las cosas que me interesan y que les voy a explicar a lo largo de la exposición. Otro concepto que se deriva del paisaje o del estudio del paisaje cultural marítimo es el de las zonas de la geografía de transporte. Ahora, para explicarlo de la manera más sencilla, las zonas de geografía de transporte simple y sencillamente es un concepto que nos ayuda a analizar el paisaje cultural marítimo. Eso significa que vamos a separar en sus partes este paisaje cultural marítimo. Y las zonas de geografía de transporte está dividido principalmente en tres. Son tres zonas. Uno sería la línea de costa, ¿no? Donde el barco está todavía en el mar, en el agua. Otra sería la zona costera y otro sería todo lo que se engloba dentro de tierra adentro, ¿de acuerdo?
Ahora, lo interesante es que dentro de cada una de estas zonas vamos a encontrar diferentes tipos de tecnología náutica. No vamos a encontrar en un río probablemente un barco del tamaño de un galeón o una nao, etcétera, ¿no? No lo vamos a encontrar ahí, sino que vamos a encontrar embarcaciones más chiquitas, o incluso vamos a encontrar que se cambia de un transporte náutico a un transporte terrestre, vehicular, tal vez de ruedas, ¿no? Entonces, en cada zona podríamos encontrar distintos tipos de tecnología, lo cual nos habla de distintas dinámicas de interacción del hombre con el entorno. Y finalmente, un último concepto, que es el de los puntos de tránsito. Estos puntos de tránsito van a quedar mucho más claros en la imagen que sigue, son los circulitos, son los nodos que articulan el paisaje cultural marítimo, básicamente. Y estos nodos son donde se dan precisamente estos cambios, ¿no? De un transporte o de una zona a otra zona, o de un transporte de una tecnología particular a otro transporte de un tamaño distinto, o a una vía terrestre tal vez, etcétera. Entonces, estos puntos de tránsito a nosotros nos ayudan a ir entendiendo de qué manera se va estructurando el paisaje cultural marítimo dentro de esta geografía de las zonas de transporte, donde vamos a encontrar en cada zona un transporte náutico distinto, ¿de acuerdo? Eso sería de manera muy, muy general, ¿no? Los puntos de tránsito, en realidad, bueno, son todo un rollo. Podrían ser puentes, podrían ser lugares en donde ya no podemos seguir navegando porque empieza una corriente muy complicada, pueden ser temporales, ¿no? Que dependan de la época de lluvias, incluso en algún momento no va a haber el punto de tránsito que en otro punto sí funcionaba, etcétera. Y bueno, yo estoy convencida de que en el sistema de caminos terrestres y acuáticos de Mesoamérica había numerosos puntos de tránsito, ¿no? Que podríamos estudiar desde esta perspectiva. Bueno, hasta aquí esta parte teórica, que yo espero que haya quedado clara. Son conceptos muy profundos de pronto, pero la idea es simple y sencillamente presentárselos a ustedes para entender un poco cómo abordo yo el tema de la investigación, ¿no? Entonces, dentro de la estructura de la ponencia, estaríamos pasando a la segunda parte. Y en esta segunda parte, bueno, les voy a platicar un poquito precisamente de la navegación. Y la navegación, como ya les dije, yo la entiendo como una estrategia de movilización que implica precisamente el uso de una tecnología que permitió hacer largos viajes y que propició la comunicación y el intercambio entre las unidades regionales en la época prehispánica. Lo mismo se aplica para la época o para las sociedades occidentales, pero bueno, a mí en lo personal me interesa mucho entender la práctica y el sistema de la navegación en la sociedad indígena. Y les puse un cuadrito un poco a manera de resumen, para ver la enorme diversidad de dimensiones que podemos trabajar cuando estamos tratando este tema. La navegación como una actividad que ya dije, ¿no? Tiene que ver con un proceso de apropiación del entorno acuático, de la biodiversidad, de los lagos, de los mares, de los ríos. Tiene que ver con una tecnología, por supuesto, que además detrás de esta tecnología hay toda una ingeniería de hidrodinámica impresionante. Y, por supuesto, hay toda una infraestructura del navegante, ¿no? O sea, del navegante indígena. En este momento yo me estoy concentrando en el navegante indígena, que tiene a lo largo de las costas y a lo largo de los ríos puertos, que tiene faros, incluso Tulum es un ejemplo de esto, tiene señalizaciones, etcétera, ¿no? Por el otro lado están las personas, estas personas que tenían un conocimiento especializado que partía de la observación de la naturaleza y que conocían muy bien los cuerpos de agua y estos entornos en los cuales se movían, ¿no? Eso requiere un conocimiento especializado. Por otro lado también diversas esferas sociales, es decir, la navegación no solamente es una actividad que nos permite movernos, ¿no? Movernos de un punto a otro, sí, por supuesto, pero también tiene implicaciones políticas, implicaciones sociales, comerciales, incluso tiene una dimensión simbólica y una dimensión religiosa, ¿no? Y los ejemplos que vienen ahora son con el afán de ilustrar precisamente esto, ¿no? Y bueno, en la última sección podríamos hablar, como ya les he comentado, de las rutas acuáticas, de los puntos de tránsito, que ya les expliqué qué son, y de las zonas de geografía de transporte. Entonces, un poquito para ejemplificar la diversidad de
no solo de actividades en las cuales la navegación en el mundo indígena participaba, sino también la diversidad de embarcaciones que había, porque a veces pensamos que los navegantes en América usaban troncos ahuecados, así como simple y sencillamente, ¿no? Bueno, no, implica toda una tecnología y un conocimiento de materiales y de muchas cosas muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, aquí están solo algunos ejemplos, ¿no? De su lado... bueno, el que está señalando el puntero es la canoa mexica que se recuperó en un contexto arqueológico y que se encuentra expuesta en el Museo Nacional de Antropología, en la Sala de los Mexicas, por si no lo han visto, ahí está. Esta, por ejemplo, es un disco de oro repujado que se recuperó del cenote de Chichén Itzá, y lo que estamos viendo aquí es una escena de una batalla en un cuerpo de agua, que no podría saber si es mar, probablemente es mar, o si es una laguna, pero lo que estamos viendo son una canoa muy, muy larga con guerreros que están encima de ella, con sus lanzas, y aquí otros personajes que van en una especie de balsa con una especie de quilla, como las de las tablas de surf, y están siendo atacados los unos contra los otros, ¿no? Este, por ejemplo, es un caso muy temprano en Teotihuacán. En Zacuala hay un mural donde se puede percibir lo que probablemente es una balsa de tejido, ¿no? También. Y la imagen probablemente es mucho más compleja y requiere más trabajo de interpretación, pero bueno, por ahora solo quería mostrarles un poquito. Otros ejemplos, ¿no? Canoas de jade talladas en la región de Veracruz, canoas muy largas representadas en pintura mural en el sitio de las Higueras, en Veracruz, tallados en piedra, por ejemplo en Tula, esto se ha interpretado como canoas y estos como guerreros, ¿no? Aquí habría un tallado en piedra en Xochicalco, donde también vemos un guerrero que probablemente, muy seguramente, está sobre una canoa también. Y los últimos ejemplos, ¿no? Dentro de los muchos que les podría presentar, algo de lo que vamos a retomar un poco más adelante, los balseros del río Balsas, que de ahí toma su nombre precisamente, canoas miniaturas que se localizaron en ofrendas en Templo Mayor, aquí en el centro de México, y por ejemplo esta canoa que ya es mucho más compleja, ¿no? Y donde vemos que lo que podría ser la proa tiene como la cabeza de un animal ahí medio raro en el área maya. Entonces, bueno, todo esto un poco solamente para presentarles de manera muy rápida y muy general un ejemplo, ¿no? De los tipos de embarcaciones y de la importancia que probablemente tuvo esta práctica durante la época prehispánica. Y bueno, este es simple y sencillamente el esquema que habla, porque bueno, yo soy arqueóloga, a los arqueólogos nos encanta clasificar las cosas para entenderlas y nos gusta generar tipologías, ¿no? Entonces, esta sería una tipología que pretende explicar, ¿no?, que hay una diversidad de medios de transporte más allá de lo que podríamos pensar en el mundo indígena. Bueno, y esto me lleva a pasar precisamente a la importancia o el sistema en el cual, sí, podríamos hablar de un sistema de conectividad acuático en Mesoamérica. Sociedades que están costeando, que están haciendo navegación de cabotaje, es decir, que nunca pierden de vista la costa. Sociedades que están adentrándose por los ríos, no todos los ríos, no todas las secciones de los ríos, por supuesto. A veces, he escuchado muchas veces decir que en México no hay ríos. No, en México hay muchos ríos, ¿no? El Papaloapan, el Usumacinta, el Grijalva, el Balsas, por supuesto, que es el caso que nos interesa hoy, el Santiago, el Pánuco, etcétera. Y estas sociedades, pensemos en las sociedades que más conocemos, ¿no?, que de las que más escuchamos, los olmecas, los mayas, los mexicas, los tarascos, incluso los mixtecos, todas estas sociedades navegaban, todas estas sociedades tenían prácticas de navegación importantes. Y pareciera ser, como yo lo entiendo, que estas sociedades se están moviendo no solo, más bien, por tierra y por agua, de manera tal que podríamos hablar de una conexión entre espacios lacustres que están al centro, ¿no? Por ejemplo, los mexicas y Pátzcuaro, el lago de Pátzcuaro. Luego, vías fluviales que están llevándonos hacia las costas. Y finalmente, una numerosa cantidad de puestos
portuarios a lo largo tanto de la costa del Golfo como en el Caribe, como en la costa del Pacífico. Porque trato de explicar de manera como muy general este sistema, un poco para tener idea de cómo construye, como yo entiendo, construye el indígena este paisaje cultural del cual yo les hablaba en un inicio, ¿no? Es como si estuviéramos haciendo una navegación que va desde el mar hacia tierra adentro, básicamente, ¿no? Y no es que no hayan podido haber hecho navegación mar afuera, mar abierto, eso se sabe, pero no alcanzaron, ¿no? Las distancias, en este caso, que alcanzaron sociedades como la europea. Entonces, bueno, un poco explicar este sistema porque me lleva al tercer punto de la ponencia, que es precisamente cómo es este proceso de engranaje entre dos tradiciones náuticas, la tradición de mar abierto de los europeos y la tradición, como ya les dije, más bien como de cuerpos de agua al interior de los indígenas, ¿de acuerdo? Bueno, voy a explicar esto de la manera como más sencilla, como yo lo entiendo. Este mapa ya lo he presentado un par de veces antes, es un mapa que, bueno, a mí me ayuda mucho para entender. Supongamos que, no supongamos, así pasó. Los españoles llegan, ¿no?, a las costas y llegan a la costa del Golfo y encuentran una serie de puntos sobre la costa del Golfo que les son de gran interés, ¿no? Coatzacoalcos, incluso la Sierra de los Tuxtlas, lo que será el puerto de Veracruz, etcétera. Se bajan de sus barcos, ¿no?, y literalmente comienzan a caminar tierra adentro hacia la zona de lacustre, pero también se suben a las canoas de los indígenas. Y no solo eso, sino que aprovechan y contratan a los indígenas para comenzar todo un proceso de, por ejemplo, movimiento de mercancías de contrabando, ¿no?, incluso. Es muy interesante lo que pasa en el centro de México porque ahí se da una adaptación y lo hace Cortés, ahí me parece genial, ¿no? Cortés adapta su tradición de sus barcos que son para mar abierto a la cuestión lacustre, ¿no? Eso es fantástico. Pero es algo que no se mantiene, o sea, no vemos bergantines en los canales, realmente, no los vemos, ¿no? Más que en la batalla que sabemos que hubo. Y después, como voy a explicar ahora, hay un voltear hacia ver el Pacífico, ¿no?, donde Cortés, inicialmente, y no solo Cortés, pero empieza a ver, por supuesto, un interés muy fuerte propiciado por la corona, y no solo por la corona, sino también los intereses de ellos como exploradores y como conquistadores, de llegar a la línea de costa del Pacífico y, literalmente, yo lo entiendo así, encontrar estos trampolines que los van a llevar más allá, ¿no?, más allá de estos territorios que han descubierto. Y bueno, no solo eso, ellos van llegando hacia esta zona del Pacífico y encuentran distintos puertos o puntos en la costa. Y estos puntos en la costa probablemente, originalmente eran probablemente parte de este sistema de navegación indígena. Es decir, es como si hubiera una bisagra, ¿no?, donde ambos sistemas de navegación se están juntando. Entonces, cuando llegan a la costa del Pacífico, los españoles se bajan de sus canoas o dejan de caminar, ¿no?, y se vuelven a subir a sus barcos y se van. Y empiezan a recorrer hacia Asia y hacia el sur, etc. Y no solo eso, los indígenas se suben a los barcos también, de los españoles, ¿no? Entonces tenemos este caso de los piratas indígenas, ¿no?, que en algunos casos fueron atraídos por los ingleses o por corsarios, que aprovecharon las habilidades de estos pescadores para sumarlos a su tripulación, o marineros indígenas, es decir, no corsarios, no piratas, sino gente de la corona española que contrató a estos pescadores o a estos navegantes indígenas, por así decirlo, justamente para integrarlos también a su tripulación. Entonces, si lo vemos así, es un proceso muy bonito, ¿no?, que lo que hace es pasar en medio o por la tierra firme y continuar por el Océano Pacífico. Entonces, bueno, sí. Ahora, precisamente voy a pasar ya a la cuarta parte de la presentación, que es el caso de Zacatula. Ahora, Zacatula es muy particular. Zacatula hay varias razones por las cuales yo elegí, desde hace 3 años, estudiar Zacatula.
Primero, es el primer puerto en el que Cortés se fija. Cortés decide poner el primer astillero y el primer puerto en las costas de la Nueva España, en el Pacífico, en Zacatula. Es el primer punto. Por otro lado, como voy a explicar ahora, Zacatula está en la desembocadura del río Balsas, en la desembocadura del río Balsas, que como pueden ver en la imagen, el río Balsas es uno de los ríos más largos de México. Mide casi entre 700 y 1000 kilómetros, o sea, es larguísimo, ¿no? Y llega desde la costa hasta el estado de Puebla. El río Balsas no es todo navegable, por supuesto, no todo es navegable, hay secciones, y de eso voy a hablar un poquito más adelante, pero lo que es interesante es que podríamos hablar precisamente de este sistema de conectividad fluvial hacia la costa, ¿no? El río Balsas es una vía natural, en algunos momentos no funciona como tal, en otros sí, que lleva del centro hacia la costa. Probablemente los españoles esto no fue tan importante, pero para el mundo indígena lo fue. Y finalmente, Zacatula en particular, y no solo el sitio, sino también la provincia, que ahora voy a explicar cómo se conformó, fue importante, no voy a exagerar, para la sociedad mexica, para el imperio mexica, por así decirlo, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué fue importante para ellos. Bueno, un poquito para adentrarnos ya propiamente en la región de estudio, o en la región que yo estoy trabajando. Yo retomo esta imagen, es un mapa que retomo o está basado en una regionalización que hace el recientemente fallecido historiador Bernardo García Martínez, quien propone una regionalización, ¿no?, de México bastante compleja, y una de estas áreas de las que él habla es precisamente la vertiente del Pacífico. La vertiente del Pacífico a su vez está subdividida en estas subregiones que ustedes pueden ver en el mapa, ¿no? Sur de Jalisco, Colima, la cuenca del Balsas occidental, la oriental, la Costa Grande, la Costa Chica, etc. Esta regionalización para mí es muy útil, ¿no? Es la forma con la cual yo me voy a acercar y me voy a aproximar al estudio de la región. Ahora, olvidé mencionar algo muy importante en relación a la investigación y al tema del ciclo de conferencias. Debí haberlo dicho al principio, pero bueno, no importa, lo digo ahora. Concretamente para mí este es un ejemplo de un uso de fuentes cartográficas y de fuentes geográficas para un problema muy específico, ¿no? O sea, yo estoy precisamente presentándoles un ejemplo de un caso de estudio donde una arqueóloga se acerca a mapas, ¿no?, y se acerca a documentos que le dan un montón de información sobre el entorno y lo usa para argumentar algo, ¿no? Ya veremos si esa argumentación está bien o no. Y bueno, para que tengan también una idea, ¿no?, de la importancia de la cuenca del Balsas, que a lo mejor ahí no está tan claro, decidí poner esta imagen para que vean. Esta es la cuenca hidrológica, la línea negra que está, toda esta línea negra, ¿no?, es precisamente la delimitación de la cuenca hidrológica del Balsas. Es enorme, es inmensa, ¿no? Entonces, bueno, menudo problema en el que me he metido, pero ahora les platico un poco más. Retomando un poco esta idea que yo les comentaba de las zonas de geografía de transporte, si recuerdan son estas franjas, ¿no?, que nos ayudan a entender el paisaje cultural marítimo. Resulta que es muy, no sé si sencillo o es posible, aplicar precisamente ese modelo de análisis del paisaje cultural marítimo a el área de la vertiente del Pacífico, porque está configurada también en franjas paralelas a la línea de costa. Es decir, las regiones geográficas que tenemos en esta vertiente del Pacífico son líneas paralelas, ¿no? Una línea que es la costa que va a lo largo de toda precisamente de la costa, ¿no?, que además es muy corta en comparación con la costa del Golfo de México, ¿no? Mucho más corta. Pero bueno, no deja de ser sumamente importante. La segunda franja que ya estaría tierra adentro, precisamente sería la Sierra Madre del Sur, ¿no? Y finalmente tenemos esta depresión del río Balsas que conocemos como la Tierra Caliente. El río Balsas cruza las tres franjas, ¿no? Eso es importante. Y de hecho es importante también mencionar que el río Balsas nace en Puebla, nace con el nombre de Atoyac, después pasa por Guerrero y cambia su nombre y se llama Río Mezcala, y finalmente llega a la desembocadura del río Balsas en el Zacatula precisamente, y toda esa sección es la que conocemos como río Balsas. Entonces tiene tres nombres, pero es el mismo río.
Bueno, y estas tres franjas, la costa, ¿no?, del Océano Pacífico, la Sierra Madre del Sur y la depresión del río Balsas, precisamente pueden integrarse o se pueden analizar con el modelo de zonas de geografía de transporte que yo les había comentado al inicio. Y con esto, precisamente integrar o hacer una conectividad entre los paisajes, tanto lacustres del centro de México, como fluviales, que justamente en este caso el río Balsas, como marítimos y costeros, que es el caso del puerto de Zacatula. Y la idea es precisamente ver estos tres paisajes, ¿no?, paisajes lacustres, fluviales, costeros, marítimos y terrestres, como una unidad, de forma global, o sea, no los puedo separar, porque yo si los separo pierdo información y pierdo datos que me permiten entender, por ejemplo, por qué Zacatula era importante probablemente en la época prehispánica. Entonces, bueno, como les comentaba, ¿no?, el río Balsas, este mapa no me encanta, pero bueno, es un poco complejo porque los ríos son muchos ríos, pero el río Balsas es este, ¿no?, básicamente. Este que va aquí, y como podemos ver, hay muchos ríos más que bajan desde la Sierra Madre del Sur hacia la costa. Repito, la costa es una franja muy, muy corta en realidad, pero hay ríos importantes como el Papagayo, que está por aquí, o el río también Coyuca de Benítez. Bueno, ahora, no me voy a adelantar, pero sí, bueno, sí me voy a adelantar un poquito. Una de las preguntas que yo me hacía al inicio de la investigación y que todavía no resuelvo del todo, pero que bueno, hay una respuesta parcial, es ¿de dónde tomó su río el río de las Balsas?, ¿no? ¿Y por qué? Porque el río original, bueno, en época temprana colonial su nombre era río Zacatula. En algún punto cambia el nombre y se vuelve río de las Balsas, y es precisamente por esta actividad de navegación que se da a lo largo del río, no solamente en canoas, sino en una especie de balsas que además son muy interesantes porque están construidas a partir de un enrejado de cañas gruesas, y debajo de este enrejado de cañas, como vamos a ver más adelante, se colocaban guajes o calabazas que servían como flotadores. Y las personas arrastraban estas balsas desde tierra o se metían al agua y se ponían ellos como una especie de flotador, también como de guajes, y iban empujando la balsa, ¿no? Y quien iba arriba era la mujer, los niños o las mercancías, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito más adelante esto otra vez, pero sí quería ir como puntualizando cuáles son las razones de por qué el río Balsas me parece sumamente interesante. Ahora, otra de las razones por las cuales Zacatula es más o menos famoso, y esto es algo en lo cual realmente yo no me estoy metiendo, tiene que ver con esta problemática de explicar las conexiones entre Sudamérica y el occidente pacífico de México, ¿no? Me imagino que todos hemos escuchado un poco acerca de estas teorías, ¿no?, de las conexiones entre Perú, la llegada del metal al occidente, Colima, etcétera. Es una discusión que tiene muchísimos años, es una discusión que no está resuelta, no la hemos podido resolver. Y sin embargo es muy importante, y ahora voy a explicar por qué, pero antes de decir por qué Zacatula tiene que ver con esto, sí me gustaría comentar por lo menos la existencia de 3 trabajos que me parecen fantásticos, muy recientes, y que a quien le interese, bueno, ahí está el dato, que tratan el tema. Sara Albies-Pieck, que es alemana, me parece, hizo una tesis de doctorado que además está en línea y que ahora está publicada también aquí en México, que se llama Contactos exteriores del Estado Tarasco, influencias desde dentro y fuera de Mesoamérica. Recientemente este año, un arqueólogo que se tituló de este año de la Universidad Veracruzana, David Gárate López, presentó una tesis que se llama Los Argonautas del Pacífico Intertropical Americano. Esta no está en línea, pero bueno, él amablemente me la ha pasado, entonces si alguien la quiere, yo estoy segura que él no tiene problema con compartirla. Okay. Y finalmente la tesis de un colega muy, muy querido, que es el doctor Antonio Jaramillo Arango, que se acaba de titular del posgrado de Estudios Mesoamericanos, con la tesis Interacción y Diversidad en el Corredor Pacífico en la época prehispánica, donde precisamente trata estos temas. Entonces, bueno, yo les pongo estas referencias porque definitivamente yo decidí que no me iba a meter en este rollo porque me parece que es muy, muy complejo. Y también porque yo decidí que antes de meterme en esto, si en algún momento decido hacerlo, quería entender qué estaba pasando acá. O sea, que si había una tradición indígena aquí, ¿no?, en México.
Y bueno, les comentaba yo que Zacatula es muy famoso también en vinculación con este tema, porque tenemos un documento del siglo XVI, muy temprano, muy temprano, que precisamente ha sido lo que ha disparado, ¿no?, todas estas investigaciones y que es muy valioso, y que es una carta que el contador Rodrigo de Albornoz le manda al emperador en 1525, y donde precisamente lo que dice es que, bueno, lo voy a leer muy rápidamente, y hay nuevas de indios que dicen que en el camino hay islas ricas de perlas y piedras, y siendo la parte del sur, ha de haber, según razón, oro en abundancia. Ya sabíamos que Moctezuma le había dicho a Cortés, allá en un lugar que se llama Zacatula hay oro. A lo mejor se lo dijo para desviarlo, para despistarlo y mandarlo lejos del centro de México. No sé, pero bueno, sí había oro en Zacatula. Y preguntando a los indios de aquella costa de Zacatula, precisamente, como saben que debe haber por ahí islas, dicen que muchas veces oyeron a sus padres y abuelos que de cierto en cierto tiempo solían venir a aquella costa indios de ciertas islas hacia el sur. No voy a seguir leyendo, pero básicamente termina diciendo en piraguas muy grandes y que se tenían que quedar varados en la costa acá porque la lluvia no les, bueno, las temporadas de huracanes y lluvias y todo esto que a la fecha sigue siendo un drama, no les permitían regresar, ¿no? Entonces ellos se tenían que quedar acá. ¿Quién sabe quién son? No sabemos si son de Perú, de Colombia, de Ecuador, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, por lo menos en ese momento Zacatula ya nos hizo como luz roja, ¿no? Así como, ay, caray, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué están llegando aquí, además? Y bueno, eso me lleva a explicarles de manera también muy general, ¿no? Un poquito, bueno, no general, sino de manera rápida, Zacatula en la época prehispánica. Por supuesto, Zacatula no es el nombre original de este asentamiento. Zacatula es el nombre que los mexicas le dan, ¿no? Como lo vamos a ver un poquito más adelante. El nombre previo a la época del posclásico, es decir, entre el 1200 y 1521 después de Cristo, no sabemos, ¿no? Lo que sí sabemos es que pareciera ser que precisamente Zacatula, ¿no?, este punto en la desembocadura del Balsas, tiene una población que inicia desde el periodo preclásico, es decir, desde el 1600 a.C. hasta la actualidad, ¿no? Y lo que sabemos también es que probablemente grupos que se han identificado como olmecas llegaron desde la costa de Chiapas en el Pacífico y probablemente entraron por esta costa, por este punto de Zacatula, y empezaron a moverse por el río Balsas para meterse a Guerrero. Y tenemos un montón de sitios arqueológicos en Guerrero, olmecas, como Tecuanitlán, etcétera. Tenemos varios que podrían estar hablando precisamente de una primera utilización de esta entrada, ¿no?, y del río tierra adentro. Eso por un lado. También hay algunas ideas de que incluso Teotihuacán pudo haber llegado a tener contactos, ¿no?, con esta área, aunque no hay tantos materiales arqueológicos que indiquen la presencia de Teotihuacán, pero sí tenemos algunas cerámicas y figurillas que nos hablan de contactos definitivamente entre el centro de México y esta zona, no para el posclásico, sino para el periodo clásico, ¿no? O sea, es decir, entre el 200 después de Cristo y el 900 después de Cristo. Y bueno, estudios arqueológicos en Zacatula se han hecho muchos precisamente porque es interesante, porque no sabemos qué está pasando muy bien en Zacatula. Muchos de estos trabajos arqueológicos han sido dirigidos por el doctor Salvador Pulido, que trabaja en el INAH y que ha dirigido los proyectos, sobre todo de salvamento. ¿Por qué? No lo he mencionado, pero es momento de mencionarlo. Zacatula es lo que hoy conocemos como Lázaro Cárdenas, el puerto de Lázaro Cárdenas, precisamente en la desembocadura del río Balsas, que además es el puerto más importante de la costa del Pacífico, ¿no? Es el más grande, el de mayor infraestructura, y es definitivamente el puerto más importante del Pacífico. Y eso significa que ha habido un crecimiento de la población ahí, un asentamiento desorganizado que se ha establecido encima, ¿no?, de los asentamientos arqueológicos y que han afectado mucho, por supuesto, el estudio de este lugar. Sin embargo, tenemos muchas publicaciones, ¿no?, entre ellas, por ejemplo, la tesis del doctor Salvador Pulido, que es una tesis del doctorado de la ENA, que se llama Zacatula, un rincón del imperio, ¿no?, dinámica social en una periferia conquistada, que ahora voy a explicar un poco y en general las conclusiones. Por otro lado, tenemos un trabajo que yo la verdad me lo encontré sin querer, ¿no?, en línea incluso,
de un profesor local de ahí, de Zacatula, ¿no? Bueno, de Lázaro Cárdenas. Es un profesor que se llama César Rubén Adame Núñez y que hace una recopilación en 600 páginas, ¿no? De todo lo que ustedes puedan imaginar sobre datos desde arqueológicos, históricos y actuales de Zacatula, ¿no? Muchas de las fuentes ya se conocen, otras tienen una serie de problemas, pero bueno, es una obra que vale la pena revisar. Tenemos trabajos de arqueólogos, otros arqueólogos como Jaime Litvak, ¿no? Donde precisamente nos explica la importancia de Zacatula en la provincia de Cihuatlán, que ahora voy a explicar de qué trata qué es la provincia de Cihuatlán y cuál es la relación con el centro de México. Rubén Cabrera, que es otro arqueólogo, también ha hecho muchas publicaciones y él ha trabajado también en esta región. Y Rubén Manzanilla López. Esto es un nada en comparación a todo lo que hay, ¿no? O sea, esto es solo una fracción de todos los trabajos arqueológicos que se han hecho, pero que me parecen, si a alguien le interesa leer un poquito, son buenos textos para adentrarse al tema. Y como comentaba, básicamente la historia de Zacatula es que es un punto que está, ahora sí que peleado por dos unidades políticas muy importantes, los mexicas y los tarascos, en el periodo posclásico. En el periodo posclásico, esta región, específicamente la desembocadura, fue invadida una y otra vez por el imperio tarasco y finalmente en 1458 por Ahuizotl, el gobernante, el tlatoani mexica. Y de ahí en adelante, lo que sucede es que se establecen una serie de provincias sujetas al imperio mexica, que son, entre ellas, Cihuatlán. Zacatula estaría aquí, en este punto. Y Cihuatlán es lo que nosotros conocemos hoy como la Costa Grande de Guerrero, es toda esta zona. Cihuatlán era una provincia que le interesaba a los mexicas, probablemente no por cuestiones económicas. ¿Por qué digo probablemente no por cuestiones económicas? Ahora voy a explicar. La otra región, la otra provincia muy importante es Tepecuacuilco, que es toda esta región que ustedes pueden ver aquí. Yopitzingo es una unidad muy interesante. Los mexicas jamás pudieron invadirla, en realidad, ni conquistarla. Yopitzingo es un imperio, o más bien es un señorío independiente. Y básicamente el imperio, bueno, las fronteras van fluctuando. A veces las fronteras del imperio tarasco cruzan el río Balsas, a veces se retraen y se quedan justo en el río Balsas, a veces pueden llegar hasta acá, como lo pueden ver aquí, en donde están las flechitas, hasta acá, ¿no? O sea, todo esto. Pero estas provincias, Tlapa, Quiahue, Topa, Tepecuacuilco, Taxco, Cihuatlán, son controladas en el periodo posclásico por los mexicas. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que por qué les interesa Zacatula y por qué les interesa toda la costa grande de Guerrero, Cihuatlán? Pero ellos marcan muy claramente el límite de esta provincia en Zacatula, específicamente en Zacatula. Y les interesa mucho tener el control de ese punto. Ahora, hay una cosa que me gustaría comentar. Uno, ya yo les había comentado la posibilidad de que el río Balsas sea probablemente una ruta importante que nos esté conectando con el centro hacia la costa, ¿no? Del centro a la costa. Y da la casualidad, precisamente, que la provincia de Tepecuacuilco, que es esta que ustedes están viendo aquí, cubre una gran parte del río Balsas. Y esa parte del río Balsas es la parte navegable del río Balsas. O sea, no solamente es el río Balsas, es la sección que tiene mayor longitud navegable del río Balsas y donde encontramos una cantidad enorme de poblaciones a la orilla del río que después, inmediatamente después que llegan los españoles, son poblaciones que están funcionando como puntos fluviales, como puntos de tránsito, ¿no? Como puntos importantes a lo largo del río Balsas y hasta la fecha prácticamente. Y lo que vemos acá, que es esta sección que les decía, que es como la que está en conflicto, ¿no? Entre los tarascos y los mexicas, que está constantemente en conflicto, que de repente es de los mexicas, de repente es de los tarascos, es la zona donde además tenemos más evidencias de fortificaciones arqueológicas, es decir, donde hay más combates, ¿no? Donde se ve más clara esta lucha por controlar esta sección, y es la zona que es menos navegable del río, precisamente, es la zona del río del Bajo Balsas, que es
donde está la sierra, precisamente, y donde la navegación se dificulta un montón. Entonces, bueno, esto a mí me hace pensar, y esto es una cosa que todavía no he concluido, ¿no? Hay que revisar más las fuentes otra vez, para ver si realmente es posible que una de las razones, no la razón, sino una de las razones por las que está habiendo un poco de o un gran interés por los mexicas en estas dos provincias que les comento, Tepecuacuilco y Cihuatlán, es tal vez para controlar precisamente el paso desde el centro hacia la costa. Y ahora, no sabría en este momento contestar si lo que están queriendo es tener un sistema de dinámica, ¿no? Una conectividad con los puertos sobre la costa, o simple y sencillamente controlar esta sección porque están consiguiendo algo. Esta sería la pregunta que falta contestar, pero es muy importante tener en cuenta que tanto Cihuatlán, tanto Zacatula, bueno, todo esto es la lámina 18 de la matrícula de tributos, donde precisamente vemos lo que la provincia de Cihuatlán está tributando al imperio. Encontramos flores de cacao, encontramos algodón de color café, encontramos estas conchas nacaradas, espóndilus, encontramos mantas, ¿no? Estas son mantas, tanto, no se ve aquí, pero bueno, mantas con líneas o mantas simples. En realidad lo que están, y este es el argumento de Salvador Pulido, lo que están obteniendo de esta zona no es gran cosa. No es, o sea, no si lo comparamos con lo que están encontrando o solicitando como tributo de otras zonas o de otras provincias, incluso de Tepecuacuilco. No traigo la imagen de Tepecuacuilco, pero la diferencia es gigantesca, ¿no? Vemos la matrícula de tributos de la provincia de Tepecuacuilco y la de Cihuatlán, que están juntas, y sí, la de Cihuatlán se ve así como, no tenían gran cosa, que, así como, bueno. Y entonces la pregunta precisamente, y aquí está, ¿no? El topónimo de Zacatula, el que está acá. Y Zacatula, como les comentaba, es el nombre que dan los mexicas a este punto, probablemente porque sí, porque había tules, y también probablemente haciendo alusión a la enorme cantidad de población que había, es decir, como una especie de marcador de cantidad, ¿no? Muchos tules, Zacatola. Y, bueno, como comentaba, la idea aquí es precisamente tratar de entender, bueno, ¿qué sería lo que los mexicas están tratando entonces de encontrar en este punto? ¿Por qué lo están controlando? Y no solo este punto, sino la costa. No les está proporcionando grandes cosas, no les está dando gran tributo. Ahí es donde yo pienso que habría que cambiar, ¿no? Un poco la visión y decir, tal vez tiene que ver con este interés del centro de México por alcanzar las costas, tal vez tiene que ver con una cuestión de expansión exclusivamente, de obtención de recursos. Bueno, repito, el interés económico parece no ser la respuesta exclusivamente, ¿no? Parece que hay algo más. Yo pienso que tiene que ver con el interés de llegar a las costas. Y lo digo también porque sabemos que cuando llegó Cortés, Moctezuma, en más de una ocasión, le ofreció mapas. O bueno, no sé si no hablaríamos de mapas, esta discusión. Son paños, ¿no? Se describen como paños en las fuentes, donde precisamente están indicadas las costas, los puertos, los puntos costeros, ¿no? Sobre todo la costa del Golfo. Y eso a mí me hace pensar, ellos sabían que estos puntos eran puntos importantes a controlar, ¿no? Y bueno, no sé, hasta este punto es un poco de manera, ¿no? Como lo que tenemos más o menos claro para la época prehispánica. Y lo que sí es que es muy interesante, cuando Cortés llega, como yo les comentaba hace un rato, ay, es muy tarde y todavía no acabo. Cortés se interesa de inmediato en Zacatula, ¿no? Y esto va a hacer que empiece una serie de procesos importantes en la costa del Pacífico, como la construcción de los primeros navíos, ¿no? En el continente americano. Se realizan las primeras navegaciones que están organizadas por supuesto, hacia Asia, hacia Perú también. Se descubre la California, ¿no? Se delinea el perfil peninsular de California. Se inicia la exploración del Pacífico Norte, se empieza a elaborar la primera cartografía, ¿no? Del noreste de América, y se realizan nuevas exploraciones como personas como Nuño Beltrán de Guzmán. Todas estas son reflexiones que el doctor León Portilla tiene en su libro sobre la Mar del Sur, publicado en el 2012. Bueno, entonces, en relación a viajes, que es también el tema, ¿no? Es muy interesante porque si empezamos a rastrear esta primera etapa de la colonia, encontramos distintos viajes y rutas que se empiezan a hacer desde el centro por distintos exploradores. Gonzalo de Umbría,
Juan del Valle, Álvarez Chico, Rodríguez de Villafuerte, Gonzalo de Sandoval, Francisco de Cortés, el mismo Pedro de Alvarado, empiezan a moverse hacia la costa del Pacífico, como yo les comentaba. Lo que es interesante es que en algunos casos justo pasan por los puntos que me interesan, ¿no? Zacatula, Gonzalo de Sandoval llega a Zacatula porque hay indígenas que se están rebelando, ¿no? Entonces, ahí empezamos a tener algunos datos que nos permiten indagar un poco más sobre qué empieza a pasar con esta provincia, con este lugar, en la época colonial. Y tenemos expediciones muy tempranas, desde la de Álvarez Chico, que explora la costa de Acapulco a Zacatula en el invierno de 1521 y 1522. Como ya había mencionado, en mayo de 1522 se establece el astillero de Cortés. Y es un desastre porque se le queman sus navíos y sus primeros intentos de establecer ahí el astillero fracasan. Literal, se quema todo. ¿No? Y lo dice él en una carta, se quemó todo, ¿no? En 1523 se funda la población española, que se conoce como Villa de la Concepción de Zacatula, y ese mismo año es cuando hay una sublevación indígena que Gonzalo de Sandoval tiene que ir a controlar a los indígenas, que estas sublevaciones siguen hasta 1540. Y en esta carta, en este fragmento de esta carta que envía Cortés a Carlos V, no es de la primera, ni la segunda, ni la tercera, cuarta carta de relación, es una carta que está fechada en la misma carta, la tercera carta de relación, que es del 15 de mayo de 1522. Ahí es donde Cortés explica, ¿no? Y le dice al emperador que está moviéndose, que se está moviendo hacia la costa del Pacífico y que precisamente, dado que tiene suficientes noticias para saber que es un lugar importante, más allá del oro y todo esto, va a comenzar a hacer cerca de la costa provincias, navíos y bergantines. O sea, él ya le está avisando, ¿no? Ya voy a moverme para allá, ¿no? Y por todo lo que está, información que estamos recibiendo, porque estos exploradores que llegan regresan con noticias, ¿no? Y se lo dicen a él. Entonces él dice, ok, hay que movernos para allá y hay que empezar a establecer puntos importantes sobre la línea de costa. Y hay un caso muy particular, que es ya un poquito más tardío, de Álvaro de Saavedra, que es un capitán, que Cortés manda a Zacatula para hacer los primeros viajes, ya esto más tarde, en 1527, un poquito más tarde, después de que los navíos se le han quemado, ya los vuelve a construir. En 1527, él ya empieza a hacer todos estos intentos por explorar la Mar del Sur, o sea, es decir, llegar hasta las Indias Orientales, ¿no? Las Islas Molucas y todos estos lugares que le interesan ultramar. Y tenemos el caso de un primer viaje experimental que se hace desde Zacatula hasta el puerto de Santiago, que sería Manzanillo, a una latitud de 19 grados 41 minutos, y tenemos una relación, ¿no? Una relación de la derrota, precisamente, de la ruta que hizo un bergantín, que ya se había construido, que salió el 14 de julio del año de 1527 de este puerto de Zacatula, bajo las órdenes de Álvaro Saavedra de Cerón, llegan a Santiago y regresan, ¿no? El documento está aquí, lo tenemos, está en el AGI, en el Archivo General de Indias, y la paleografía del documento lo que es muy bonito, porque no lo traigo porque es muy largo, ¿no? Pero en general lo que va diciendo es, estamos partiendo en esta fecha de este puerto de Zacatula, y lo que estamos viendo son un número tal de islas, y la arena del mar es como fangosa negra, y empieza a describir todo, ¿no? Y entonces ahí es donde precisamente uno como investigador puede empezar, ¿no? A entender cómo ellos están concibiendo estos entornos. Por supuesto, esto está muy trabajado, ¿no? Pero en particular, bueno, a mí me interesa tener una visión, ¿no? De cómo los españoles, y no solo los españoles, sino también luego los piratas que se empiezan a acercar a esta zona, empiezan a construir de esta zona a partir de sus viajes. Ahora, como decía, Cihuatlán, lo que en algún momento fue Cihuatlán, con la llegada de los españoles deja de ser Cihuatlán y se convierte en la provincia de Zacatula, ya dentro del marco de la Nueva España. Y la provincia de Zacatula supera, no está aquí el río Balsas, pero supera el límite del río Balsas hacia Colima, o sea, hacia el norte, ¿no? Y abarca toda la Costa Grande, igual que lo hacía la provincia de Cihuatlán. Entonces, bueno, la provincia de Zacatula
también incluía la provincia de los Motines, que es, en el mapa no se ve porque durante mucho tiempo Motines estuvo o fue parte de la provincia de Colima, más un poco después se separa, ¿no? Entonces, bueno, entender esto es muy importante porque nos permite encontrar las diferentes visitas tempranas que se empiezan a hacer a la provincia de Zacatula. Tenemos la visita de Antonio de Carvajal en 1523 y 1524, que desafortunadamente no se ha localizado, pero que se supone que sería una descripción muy temprana de esta región. Y tenemos la relación geográfica que hace Gaspar Juárez en 1550 sobre todas las poblaciones que están en la costa y en toda la región de Zacatula, en toda la provincia de Zacatula. Y esto es muy interesante porque cuando uno lee la relación de Gaspar Juárez, podemos saber cuáles son los nombres de todas estas poblaciones que están en esta provincia de Zacatula, y no solo eso, podemos saber cuáles eran las pesquerías, cuáles estaban en el mar, cuáles funcionaban como puntos importantes para todos estos pueblos de pescadores indígenas todavía, ¿no? Los que están en azul ahí son precisamente los que están registrados con pesquerías o con un término que justo ahora estábamos discutiendo, que es servir por agua, que todavía está un poco indescifrable, pero que probablemente yo pienso que tiene que ver con movimiento por agua, pero bueno, eso todavía no lo sabemos. Y un poco para que lo vean, esta sería, ¿no?, la provincia de Zacatula y un acercamiento. Faltan puntos ahí, que es parte de lo que estoy trabajando también ahora, localizar y georreferenciar estas poblaciones que aparecen en las diferentes relaciones geográficas, y es muy bonito, ¿no?, porque la relación geográfica habla siempre en relación a estas villas y su distancia respecto a Zacatula, ¿no? Entonces, en algunos casos dice, tal lugar, Nexpa, me acuerdo, está a 13 leguas de la villa de Zacatula. Y en ese momento las leguas eran entre 4.5 y 5 kilómetros, lo que significaba una legua. Si uno mide, en este caso, lo que estaba la diferencia o la distancia entre Nexpa y Zacatula eran 65 kilómetros. Entonces, si uno se pone a medir en Google Earth, ¿no?, con las herramientas, son 65 kilómetros de un poblado que actualmente se sigue llamando Nexpa y que es un poblado que es probablemente desde la época colonial. Y bueno, ahora, a partir del esto sería un poco el panorama en el siglo XVI. En el siglo XVII comienza a haber más viajes, ¿no? Comienza a haber más viajes y tenemos una inmensidad de mapas y de representaciones de la costa del Pacífico, que además son muy bonitas y que tienen la glosa, ¿no?, que tienen las descripciones, que a veces son un poco difíciles de leer, sobre todo si uno no está muy acostumbrado. Pero, por ejemplo, lo que quise aquí ponerles era ilustrarlos desde el puerto de Salagua, que es el actual Manzanillo, está aquí. Santiago, en algún punto se llama Santiago, después cambia de nombre, sí. Salagua, y si seguimos bajando, aquí estaría lo que sería el límite de la provincia de Motines, y aquí estaría el río Zacatula, ¿no? Y lo que es interesante es que en este escrito que está aquí abajo, lo que dice es que en ese río hay una población que se encarga de hacer bastimentos. Lo que yo entendí por bastimentos cuando lo busco en los diccionarios, en el diccionario de autoridades, es que bastimentos también pueden ser embarcaciones, en uno de los significados. Y lo que está diciendo ahí es que los encargados de hacer estos bastimentos son los indios mansos que viven allí, ¿no? Entonces, bueno, eso siguen siendo datos que integrados ya empiezan a ayudarnos a entender. Y lo que nos ayuda lo que precisamente quiero explicar, ¿no?, ya de manera muy concreta, es que Zacatula es muy importante al inicio, ¿no?, con la llegada de los españoles, y después pierde importancia, porque evidentemente no es un punto en el cual los barcos, ¿no?, los barcos que están manejando los españoles tengan una buena protección en esta desembocadura. Entonces ahí es cuando empieza a ver el cambio de los puertos desde Zacatula, después a Huatulco, a Tehuantepec, hasta que finalmente llegan a establecer el puerto más importante en Acapulco. Pero Zacatula fue de los primeros y no dejó de ser importante y no dejó de integrarse en una dinámica de todos estos puntos sobre la línea de costa a lo largo de toda la época colonial, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, tenemos el puerto de Zihuatanejo, que es un punto muy importante, muy cercano a Zacatula, y donde se están realizando prácticas de recuperación de perlas, buceo de perlas, que después se mueven por el río Zacatula hacia tierra adentro, ya más tardíamente.
y Acapulco, ¿no? Otro aspecto muy interesante, muy interesante, es la llegada de piratas, corsarios. Bueno, sí, este mapa es fantástico, ¿no? Porque además, pues justo lo que tenemos son los distintos puertos, ¿no? Los distintos puntos sobre la costa del Pacífico. La verdad es que, sinceramente, no sé exactamente cuál sea Zacatula, pero lo que sí entiendo es que estos barcos son del corsario Tomás Cavendish, que está precisamente llegando a Zacatula y atacando Zacatula. Entonces, bueno, habría que ver con más cuidado este documento porque además la base de datos de la AGN ahora no funciona, la del Mapilú, que es donde puedes ver todo digital, está caída, entonces es un caos, pero habrá que ir a revisarlo, ¿no? Y yo aquí lo veo clarísimo, son engranajes, es como si fueran engranajes, ¿no? O sea, llegamos aquí y continuamos, son como casi que lo veo como donde va la piececita, ¿no? Que falta. Tenemos otro ejemplo, y esto ya es un poco para ir cerrando la plática, ¿no? Tenemos las descripciones geográficas e hidrográficas que realiza el capitán Nicolás de Cardona en el siglo XVII, y donde vemos también la mención de la costa de Zacatula, precisamente aquí está, la costa de Zacatula, y es muy bonito porque cuando uno está leyendo toda esta serie de descripciones, encuentra en este caso, por ejemplo, que el capitán está diciendo que estos barcos que están acá son de holandeses que los están atacando, ¿no? Entonces empieza a platicar precisamente la dinámica, ¿no? del literal, del ataque, y de cómo ellos llegan y están aquí. Esta sería la de Nicolás, y cómo ellos tienen que huir, y hacia dónde van. Se mueven hacia el noroeste, se mueven hacia el puerto de Salagua, precisamente, ¿no? Hacia lo que sería Manzanillo. Y entonces el relato, si uno se pone a leerlo con mucho cuidado, sigue diciendo y sigue hablando de cómo ellos llegaron al Salagua para esconderse, ¿no? Para protegerse. ¿Ya? Ok. Para protegerse, y cómo llegan otra vez los holandeses detrás de ellos, ¿no? Y los alcanzan. Entonces, bueno, todo esto da una cantidad de información que, por supuesto, hay que ir sistematizando y caracterizando. Y hay más viajes, ya para ir terminando también. Viajes en el siglo XVIII de ingleses, por ejemplo, William Funnell y William Dampier, que recorren toda la costa del Pacífico, desde el sur, Sudamérica, hasta precisamente la parte de Zacatula que nos interesa, o el viaje de George Lord Anson, que está en este libro que se llama A Voyage Around the World. Pero lo bonito de esto es que tenemos una escena precisamente que ilustra el puerto en el siglo XVIII. En este caso el puerto de Zihuatanejo, que es muy cercano a la costa de Zacatula, y lo dicen. Todos estos puertos todas estas zonas son muy parecidas, ¿no? Entonces, por lo menos tenemos esta especie de foto, que es un dibujo en realidad, pero es una foto, ¿no? Como del siglo XVIII. Y ya en el siglo XX, finalmente tenemos una serie de viajes, de viajeros, como William Spratling, que recorre navegando todo el río Balsas, ¿no? Hasta 40 a 50 kilómetros del río Balsas, justo en la sección que es navegable, y donde empezamos a obtener otra vez datos, ¿no? Muy concretos, aunque es muy temprana, desde la relación de Ajuchitlán, que nos empiezan a hablar de la práctica de la navegación en el río Balsas, y que nos habla precisamente de cómo las indias van y se suben en sus calabazas, en sus guajes y en sus balsas de guajes, hasta que llegamos al viaje de Pedro Hendricks, que es un viajero que recorre todo el río Balsas y que nos deja estos dibujos fantásticos, precisamente de esta tecnología de las balsas, y algún arqueólogo muy valiente, ¿no? Es un compañero, Eric Witte, hizo su tesis de arqueología experimental y fue con la gente a hacer las balsas, que todavía las hacen, pero la gente joven ya no quiere, eso como pasa en muchos lugares, pero los viejitos todavía las hacen y se tardan hasta una semana, ¿no? Haciéndolas, y es todo un proceso maravilloso. Y tenemos estas fotografías, ¿no? Donde precisamente podemos ver la práctica de esta navegación en distintos sectores del río Balsas y con distintas tecnologías, no solamente los guajes, sino también embarcaciones ya un poco más modernas. Pero bueno, como lo pueden ver acá, igual en balsas. Estas fotografías son del del Sistema Nacional de Fototecas de Lina. Hay muchísimas y son maravillosas porque vienen del río Mezcala, del río Atoyac, o sea, de estos distintos sectores que van cambiando de nombre. Y bueno,
finalmente ya, para terminar, que ya estoy terminando, estoy recuperando, por supuesto, también una enorme cantidad de mapas, ya más del siglo XVIII, y hecha por cartógrafos europeos, donde lo que me interesa es recuperar las representaciones de estos ríos, sobre todo el río Zacatula, ¿no? Entonces aquí la idea es más o menos ir haciendo un registro desde qué tan temprano en este tipo de mapas, que son distintos, se está marcando Zacatula como un punto importante en relación con los demás puntos sobre la costa del Pacífico, ¿no? Entonces, la idea no es solo hacer este registro, de no tener solamente estos mapas, ¿no? Sino también hacer una georreferenciación basada, y esto ya lo explico de manera muy concreta, con datos geográficos de modelos digitales de elevación de toda la zona. Ya finalmente aquí está lo que sería todo el modelo de terreno, sobreponiendo precisamente todo el circuito de ríos, toda la hidrología, e ir ubicando cada uno de estos puertos, cada uno de estos puntos, tanto sobre la costa como sobre el río Balsas, y estos mapas que yo les comentaba, pues georreferenciarlos, es decir, moverlos a como, ¿no? Georreferenciarlos, si se entiende, ¿no? De tal manera que la verdad es que todavía no le saco provecho a todo esto. Por ejemplo, en este caso, este río que están viendo aquí es el río Balsas, ¿no? Este río que está aquí larguísimo es precisamente el río Balsas, y es muy bonito porque cuando lo movemos a cómo debe de ir, ¿me quiere? Bueno, ay, precisamente coincide, ¿no? con el río Balsas, y esto nos habla de la precisión que sabemos que estos cartógrafos tenían, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar, para terminar, pues solo recalcar, ¿no?, que la actividad de la navegación, tanto indígena como novohispana, es parte de un proceso de construcción de un paisaje cultural. Eso es muy importante. Y que este proceso implica el despliegue de estas estrategias, ¿no?, con ciertos tipos de tecnología que posibilitaron el control de un amplio espacio biogeográfico y social a través del agua y también de la tierra firme, ¿no? O sea, eso es muy importante recalcarlo. Y de qué manera esta red fluvial, costera, lacustre, terrestre, debió haber operado como un sistema de conectividad que implicó el uso de tecnologías de transporte especiales, puntos nodales sobre el territorio que permitieron y que facilitaron la comunicación entre diversos fenómenos de intercambio entre las costas y las regiones de tierra dentro de Mesoamérica y posteriormente en la Nueva España. Y de qué manera el estudio precisamente de estas rutas, de estos medios, de estos nodos, del complejo tecnológico y de la organización del transporte, pues son productos culturales que se expresan en una práctica social sustentada en hábitos proyectados en el tiempo que permiten hacer un estudio, ¿no?, de larga duración. Y finalmente, como el estudio de la tecnología náutica, la cartografía histórica, los diarios de navegación, toda esta información cartográfica nos ayuda a entender la reconfiguración de las dos tradiciones de navegación, la colonial, la europea y la indígena, con lo cual, pues la idea es añadir capas de detalle que contribuyan al entendimiento de los sistemas sociales, económicos y políticos indígenas y novohispanos. Muchas gracias.